Yo dije, Señor, hay algo en mi espíritu que no me deja vivir. Y yo el día de hoy vengo dispuesto a lo que tú quieras hacer, Dios. Y en este día el Señor ya ves lo que dijo, lo que habló. Y en este día en especial le habló a una persona. Esa persona se encuentra aquí. El Señor te está diciendo, y tú sabes quién es: yo ya abrí una puerta delante de ti. Yo ya abrí un camino delante de ti. Y aunque parezca que el enemigo te persigue en este momento, y aunque parezca que el mar se está demasiado hondo para cruzarlo, y aunque parezca que ese lugar va a ser tu estanque, el Señor te está diciendo: yo voy a abrir un camino donde nadie puede abrir. Yo voy a abrir un camino donde nadie pensaba que lo abría. Yo voy a abrir un camino donde nadie se imaginaba que yo lo haría. El Señor te está diciendo: el mar no va a ser tu detenimiento. El mar no va a ser el lugar donde te detengas. El mar es nomás solamente un momento donde quieres mirar mi gloria. El mar va a ser el momento donde vas a mirar mi prosperidad. El mar va a ser un momento donde vas a ver que las aguas se parten y el camino se abre. El mar va a ser nomás un momento donde el enemigo va a quedar ahogado y tú vas a salir al otro lado. El mar solamente es un momento para que reflexiones en el Señor. Pero el desierto va a ser tu sustento. En el desierto Dios te sustenta. En el desierto Dios va a ser tu provisión. Quiero que el día de hoy pongamos atención, tengamos la mente abierta para lo que vamos a estar leyendo, y la mente y el espíritu. A mí me quedó, ¿sabe? Me daba cuenta yo que Daniel, cuando él pedía estas señales de Dios, cuando él pedía la revelación de Dios, es porque algo dentro de él no cuadraba. Había algo que no lo dejaba en paz. Entonces él decidió orar para que Dios le dijera lo que Dios traiga en su palabra. En este día vamos a ir a Daniel capítulo 12. Y dice la palabra de Dios: se le honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos del pueblo, de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Si seguimos leyendo, va a haber mucha información ahí que el Señor le da a Daniel, pero luego estaremos estudiando ese capítulo. Yo quiero detenerme ahí, porque no quiero confundirlos más de lo que Daniel ve y mira. Pero algo claro que dice aquí, que es de los últimos tiempos, en tiempos finales. Y el Señor me daba esta visión y yo entendía que era para ese tiempo. El tiempo que va a haber huida, que va a haber salida de nuestras tierras, de nuestros lugares, porque tenemos que buscar el refugio en Dios. Pero Dios aquí me está revelando, y en Daniel dice que el ángel Miguel, el príncipe, el arcángel Miguel, este que siempre nos defiende en toda batalla, aquel que siempre pelea contra el dragón, contra el enemigo de nuestras vidas. Dice la palabra de Dios que en aquel tiempo Él se levantará. Él se levantará y estará parte de los hijos del pueblo. O sea, algo que tenemos que entender en este día es que en aquel tiempo, de ese tiempo del fin, ese tiempo cuando empiece la persecución de la iglesia, ese tiempo donde seamos seguidos y que no encontremos lugar donde escondernos, ese tiempo va a haber millares y millares de gente huyendo hacia el desierto, huyendo hacia lugares donde podrá esconderse del enemigo. Pero dice la palabra de Dios que en ese tiempo el ángel Miguel, el arcángel Miguel, el príncipe Miguel, se va a levantar junto al pueblo y va a defender a aquellos que están escritos en el libro. ¿Sabe? Hay una palabra que la repetimos mucho. Dice la palabra de Dios que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Cuando yo leía esto me daba cuenta que Dios no te defiende porque seas santo, porque hagas obras,
o porque te sientas que conoces la palabra de Dios más que otros. Dice la palabra de Dios aquí que el ángel Miguel, el príncipe Miguel, va a defender a aquellos que están escritos en el libro de la vida. Ponme el libro de la vida para atrás. Y yo quiero que entendamos el día de hoy en esta pequeña prédica que hay más profundidad en esto que el Señor me ha revelado y me había revelado y sentía yo en mi corazón tener que decirlo. Pero vamos a estudiar ese libro y ese capítulo con más profundidad en otro momento. Ahora quiero que entendamos una cosa. Quiero que en lo que es práctico, yo le decía al Señor, Señor, si yo leo todo este capítulo, voy a confundir a la iglesia porque vienen muchos números, tiempos y mitad de tiempos. 390 días, 360 días, 335 días. Vienen diferentes números en este capítulo. Y yo le decía, Señor, para eso yo necesito un tiempo para explicar a la iglesia lo que tienes que decir sobre los tiempos. Pero yo voy a escoger algo de lo que tú me has dicho para que la iglesia capte qué es lo necesario en aquel tiempo. Para que la iglesia capte qué es lo que te va a defender, o qué es lo que te va a apartar, o qué es lo que te va a hacer distinto en aquel momento. En el momento cuando venga la persecución. Estamos viendo aquí que Daniel está hablando de los últimos 3 años y medio. No de los primeros 3 años y medio, sino de los últimos. ¿Se acuerda cuando Jesús en Mateo 24 dice: en aquellos tiempos habrá persecución como jamás la hubo, ni la habrá desde el principio del tiempo? Aquí dice Daniel: jamás ha habido una persecución como esta desde que ha existido gente. Estamos hablando del mismo evento. Lo que quiero que sepan en ese momento, va a haber una persecución de la iglesia. Vamos a ser perseguidos por creer en el nombre del Señor, por creer en Jesucristo. Se está levantando una guerra contra aquellos que creen en Dios. ¿Cuántos lo están viendo ya en todo el mundo? En África están muriendo muertos diario. Perseguidos en todos esos países diarios están muriendo personas por el nombre del Señor. Pero también está en la Biblia. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis que las almas le decían al Señor: Señor, ¿y cuándo vas a vengarnos por aquellos que nos mataron? Aquellos que derramaron la sangre de nosotros. Y dice el Señor: esperen un poquito más de tiempo. Es necesario que se reúnan aún aquellos hermanos que todavía van a ser decapitados y muertos por causa de mi nombre. Entonces quiere decir que en esta persecución va a haber muchos que no se van a poder salvar, sino que van a tener que ser muertos. Pero va a haber otro remanente, aquel que va a proteger Miguel, que lo va a llevar hacia el desierto, aquel que lo va a tener allá sustentado donde nadie lo vea, aquel que va a tener un refugio. Salmo 91 dice: aquel que se encuentra bajo la sombra del Altísimo. ¿Sabes cómo lo miro y cómo Dios me lo enseñó? Como una sombra que cubre, como la gallina cubre a sus polluelos. No vas a poder ser visto por el enemigo, pero ahí vas a estar, sustentado por Dios, provisionado por Dios, dándote alimento que tú no conoces, que tus padres no conocieron, dándote alimento que solamente Dios lo conoce. Y en este pequeño mensaje quiero que entendamos algo, que dice que solamente Él defiende a aquellos que están escritos en el libro de la vida. Ustedes, no sé si ustedes alguna vez se han preguntado, ¿cuántos libros habrá en la Biblia? ¿Cuántos libros nos enseña la Biblia que hay? Y yo quiero que mostremos esto, porque antes de decirle lo que yo quiero llegar en esta mañana, quiero mostrarles que hay diferentes libros en la Biblia, en la palabra de Dios. Pero este tiene mucha importancia y quiero que lo veamos de esta manera. Quiero que vayamos a Apocalipsis 20, del 11 al 14. Y luego vamos a regresar a Daniel, porque quiero que entendamos bien lo que estamos viendo el día de hoy. Dice la palabra de Dios: y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él
delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y el otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó sus muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Quiero que entendamos bien, estas palabras son para los últimos tiempos. ¿Cuántos saben que estamos en esos últimos tiempos? Yo lo siento en mi espíritu, lo siento en mi corazón, que eso es lo que estamos en los últimos tiempos. No sé cuánto tiempo queda, porque falta todavía cosas que se cumplan, pero de que estamos en los últimos tiempos estamos. Pero yo quiero que hagamos énfasis aquí. Dice, y los libros fueron abiertos. ¿Sabe que la palabra de Dios nos enseña que va a haber dos tipos de libros? El libro de la vida y el libro de las obras. Cuando yo me daba cuenta que en la visión de Daniel dice que el ángel va a defender a los que estén en el libro de la vida, yo me di cuenta y en el espíritu vino una tristeza tan grande, que en el mundo va a haber tanta gente pensando que porque está inscrito en el libro de las obras, Dios lo tiene que defender. Pero me queda claro y me queda bien claro que para los últimos tiempos, el libro de las obras, el libro de lo que hiciste con lo que Dios te dio o lo que hiciste en tu vida, no va a tener cuenta cuando tenga que Dios que defenderte en el último tiempo. Lo único que va a tener cuenta cuando Dios te tenga que defender en el último tiempo no es que estés inscrito en los libros de las obras, es que estés escrito en el libro de la vida. Y dice la palabra de Dios que Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy aquel que da la vida. Yo soy aquel que escribe tu nombre. Yo soy aquel que cree en mí y permanece en mí. Yo permanezco en él. Por eso te vengo a decir en esta mañana que tú lo que necesitas es decirle a Jesús que escriba tu libro, que escriba en el libro de la vida tu nombre, y que tú vas a permanecer en él. Porque también la Biblia dice en Apocalipsis 3 que él no va a borrar el nombre de tu libro si tú permaneces en él. Yo por eso quiero decirte algo bien interesante. Hay veces que nosotros pensamos que Dios me puso el libro de la vida y ya estoy ahí y que yo no puedo ser quitado. Pero te voy a decir algo de parte de Dios. Dice el Señor, aquellos que permanecen en mí son los que yo no voy a quitar y ni borrar el nombre de la vida. Por eso en el Apocalipsis nos está hablando de un tiempo final. En Daniel, en el capítulo 12, nos está hablando de un tiempo final. En el libro 24 de Mateo nos está hablando de un tiempo final. Por eso Jesús dice, y cuando todo esto acontezca, el que permanezca hasta el fin, ese será salvo. Yo me daba cuenta, me daba tristeza en mi corazón. Hace rato entré a la oficina a orar y no pude orar. Empecé a llorar. Y empecé a llorar porque Dios me trae un sentimiento que la mayoría del mundo cree que es por obras. Que la mayoría del mundo cree que porque estamos inscritos en los libros de las obras de Dios, ya somos salvos de lo que viene. Pero la Biblia me hace algo bien claro. Que solamente que tú estés inscrito, grabado en el nombre, en el libro de la vida, es el que Dios va a defender. Es por eso que el capítulo que dice
No saqué demonios en tu nombre. No profeticé en tu nombre. No hice pródigos en tu nombre. Y Jesús va a decir: apartados de mí, hacedores de maldad, porque no los conozco. Porque tú estás en las obras, pero no estás en la vida. Porque en las obras sí apareces, pero no apareces. Porque en las obras tu nombre resalta, pero en el libro de la vida está borrado. Pero en el libro de la vida se ha quitado. Por eso dice la palabra de Dios, dice: y han cambiado el conocimiento de Dios por la mentira. Cuando cambias el conocimiento que Dios te ha dado de Él por la mentira, es en el momento que tu nombre es quitado de ese libro. Por eso nuestro mayor reto en la vida, nuestra mayor persecución que vamos a tener en la vida, no es que me maten, no es que me persigan, no es que tenga tribulación o que vengan luchas en vida. Mi mayor persecución es que un día, cuando venga aquel con el machete, con la espada, o que vengan a amenazarme, diga tu Dios, mi mayor persecución va a ser que en ese momento yo diga: no lo voy a negar, porque Él es mi Dios y yo soy su hijo, y aunque yo muera, yo voy a vivir más. Por eso la palabra de Dios dice, Jesús dice: aquellos que quieran salvar su vida la perderán, pero aquellos que pierdan su vida por causa de mi nombre la salvarán. Por eso te vengo a decir en este día: no te importe tanto las obras, que te importe el libro de la vida. Porque en ese momento, al que va a defender Miguel, el arcángel poderoso, el ejército de Dios, al que va a defender es aquel que está inscrito en un libro, no en los libros. Por eso el Dios ahora nos está dando una advertencia, que en el final de los tiempos va a haber muchas personas inscritas en libros. Por eso nos está dando el Señor una advertencia, que en la misma iglesia hay personas que creen que porque están en los libros van a ser salvos, y que Dios tiene un compromiso de salvarte. Dios no tiene compromiso de salvar a aquellos que están en los libros. Dios tiene el compromiso de salvar a aquel que permanece en Él y que vive en Él y que guarda sus mandamientos. Dios tiene el compromiso de salvar a aquel que vive y hace la voluntad del Padre. No el que está en los libros. Por eso dice la palabra de Dios: ¿de qué sirve que yo ganara el mundo entero? ¿De qué sirve que todo el mundo me reconozca? ¿De qué sirve que yo esté inscrito en todos los libros? Y no nomás en los libros que guardan las obras mías, sino en los libros: oh, es que escribí un libro, oh, es que escribí este libro, oh, es que mi nombre ya se mira en todos lados, oh, es que ya estoy grande, oh, es que ya soy poderoso. Mira cómo se sanan enfermos y cómo traigo palabra de Dios. Si yo me dedico a eso y no me dedico a permanecer en Él, no importa lo que yo haya hecho, no importa las veces que alguien se haya sanado, no importa las veces que alguien se haya endemoniado, se haya libertado, no importa las veces que Dios haya hablado cuando esté hablando por ti, porque Dios no habla porque yo soy santo, Dios habla porque el pueblo está clamando. Y por eso a veces nos confundimos: o es que el pastor trae palabra de Dios, o es que el pastor Dios lo usa bastante. No, Dios habla a través de un impío. Dios habla a través de uno incircunciso, porque el clamor de alguien está llegando al Señor. Por eso a veces tenemos que poner esta mirada en Dios y decir, por eso dice la palabra de Dios: pon la mirada en las cosas de arriba, que las cosas de abajo se te van a venir solas. Pon las miradas en las cosas del cielo, dice la palabra de Dios, porque lo que fue hecho es de lo que no se ve. Es que es el problema que nosotros, ese es el problema desde la creación de Dios, desde el Edén. Miramos que el enemigo lo que utilizó fue la mirada. Es que si pones la mirada en lo que ves, es que si pones la mirada en la circunstancia, es que si pones la mirada en aquel fruto que se vea delicioso, entonces vas a pecar. Pero dice el Señor: mira, voltea a lo que no se mira, porque lo que no se mira es lo que te está viendo.
Aleluya. Porque lo que no alcanzas a ver, porque lo que no alcanzas a comprender es lo que se está cargando de ti. Y por eso tenemos que entender. Yo cuando me caía esta palabra decía: Señor, yo no quiero solamente aparecer en las obras, yo quiero aparecer en el libro de la vida. Yo quiero permanecer en ti. No importa lo que sea juzgado, no importa la gente que me hable de mí, no importa, pero yo quiero aparecer en ese libro, Señor. Que cuando tú abras los libros, no me interesa aparecer el de las obras. No me interesa aparecer el de las obras. Por eso Pablo dijo esto: para mí, dijo, todo esto lo tengo por basura, dijo Pablo. Para mí las cosas, sé vivir en pobreza, sé vivir en riqueza, sé vivir en abundancia, en falta, sé vivir en todo. Pero en todo eso me he gozado en el Señor. Por eso te vengo a decir en esta mañana que el fin de los tiempos está cerca. El fin de los tiempos ya estamos en ellos. Y no te preocupes tanto por estar en el libro de las obras, porque en ese momento lo que va a ser necesario es estar en el libro de la vida. ¿Sabe lo que Dios me mostraba a mí? Ahora en este día fue un día, el Espíritu no me dejaba tranquilo. ¿Y sabe lo que Dios me mostraba a mí? Que cuando tú abres el libro de las obras, cuando en ese trono blanco se abra el libro de las obras, va a aparecer todo lo que has hecho, lo que hiciste y lo que estás haciendo. Va a aparecer todo ahí como si fuera, como que estuvieras pasándolo en ese momento. Va a salir todo, va a salir ahí. Pero ¿sabe lo que me mostró Dios? Y esto es lo que quiero decirte en esta mañana. Que cuando Él abrió el libro de la vida, cuando Él abrió el libro de la vida, apareció mi nombre, pero apareció la obra de Jesús. Cuando Él abrió el libro de la vida, apareció mi nombre, pero lo que apareció como obras fue lo que hizo Jesús en la cruz. Lo que apareció de obras ahí fue lo que Jesús hizo y hizo por mí. Eso es lo que apareció en este libro. En ese libro nomás estaba mi nombre, pero la obra era de Jesús. En este libro es el que tenemos que estar. Porque las obras que tú hagas son importantes para la iglesia, dice el Señor. Las obras de ayudar al necesitado y traer sanidad y poner las manos sobre los enfermos y sanarán en el nombre del Señor. Es importante tener eso. Pero que no se te olvide a ti que pones las manos. Pero que no se te olvide a ti que Dios te usa para sanidad. Pero que no se te olvide a ti que Dios te usa para traer palabras. Pero que no se te olvide a ti que haces prodigios y que haces señales. Pero que no se te olvide que el último libro, el de la vida, es más importante que el de las obras. Es necesario entender esto porque en los últimos tiempos estamos ya cerca. Y cuando Dios me mostraba esto, yo sentí en mi corazón una tristeza. Porque sabes lo que me mostraba es que la mayoría del mundo está en el libro de las obras. La mayoría. Por eso cuando lees la palabra dice: y aquellos entregaron sus muertos, y el Hades entregó sus muertos, y aquellos entregaron sus muertos. Y cuando termina ahí no dice: y Dios abrió el libro, dice: abrió los libros. Porque los libros son los de las obras y el libro es el de la vida. Yo entendía esto que me daba el Señor. Yo quiero que ahora entendamos en este día, iglesia, que este libro tú estás escribiendo en Jesús mismo. Que Jesús mismo te está grabando con letras de oro en su libro de la vida. Pero hay algo que es interesante que yo quiero que entienda, iglesia, y a todos aquellos que lo ven. Hay mucha gente que todavía piensa y cree que el salvo siempre es salvo. Y utilizan versículos bíblicos donde dice que nadie los arrebatará de mi mano.
Y yo te vengo a decir de parte de Dios que cuando Dios dice nadie me lo arrebatará de la mano, es porque estás dentro de la mano. Es que no puede ser nada arrebatado del que está dentro de la mano de Dios. Pero ¿qué pasa de aquel que estuvo en las manos de Dios y se cayó? ¿Qué pasa con aquel que se cayó? Pablo lo ponía de una manera específica. Dice, como aquel que agarra agua en sus manos y se le empieza a caer por todos lados. Así son las personas que caen todos los días de la mano de Dios. Todos los días caen de la mano de Dios así. Por eso el Señor nos dice en Josué 9. A mí me encanta porque es el primer versículo que el Señor me dio a mí. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Que yo estoy contigo. Amén. Por eso tenemos que entender que en el final del tiempo, este libro, yo tengo que hacer a ese libro. Ese es el libro que va a importar en mi vida. Por eso en el libro de Apocalipsis miramos que en el juicio final se abrirán estos dos libros. Unos para condenación eterna y otros para vida eterna. Yo no quiero aparecer en el libro de las obras. Si no tengo que aparecer ahí, no me importa. Pero en el que sí quiero aparecer y sí me importa aparecer es en el libro de la vida. Porque ese libro es el que marca con letras de oro un nombre nuevo escrito para mí. ¿Usted sabía eso? Que en el libro del Apocalipsis nos revela que su nombre que se le fue dado aquí en la tierra es para que Dios utilice ese nombre conforme la que te dio en la tierra. Pero dice la palabra de Dios que en el cielo se nos dará una tierra nueva, una vida nueva, una identidad nueva. Y dice la palabra de Dios que un nombre nuevo. Aleluya. Por eso cuando vaya enfrente de Dios ahí, no espere escuchar ahí, Iván, porque no vas a entender ese nombre. Va a ser un nombre nuevo, pero tú vas a saber que es tuyo. Tú vas a saber que es tuyo. Amén. Gloria sea al Señor. Aleluya. Tenemos que entender estas partes de Dios. Los finales tiempos ya están aquí. Y las obras no van a ser contadas como juicio delante de nosotros. No van a ser contadas como justicia delante de nosotros. Las obras son importantes. La palabra dice, no es por obras para que nadie se gloríe. Pero también dice en otro pasaje que las obras, que la fe sin obras es muerta. Es importante el orar, es importante amarnos los unos a otros, es importante ayudar, es importante todo, pero para hacerlo no para mi gloria, ni para yo darme un nombre, ni para que todo el mundo me reconozca, y para que digan hoy que en el ministerio fulano se hace esto. No, es para la gloria de Dios que lo tenemos que hacer. Amén. Escritos en el libro de la vida. ¿Cuántos escritos hay aquí en el hombre de la vida? ¿Cuántos inscritos hay aquí en el libro de la vida? Te invito a que tomes ese paso y que aceptes a Jesús como tu Señor y Salvador en tu vida y que te permanezcas en Él. Dice la palabra de Dios, dice, y ustedes son los pámpanos y yo soy la vid. Y aquel que permanece en mí, yo permanezco en Él. Aleluya. Y nunca, nunca nada te faltará. Eso dice la palabra de Dios, que aquellos que son plantados junto al Señor, aquellos que tienen un fundamento con el Señor, dice que son plantados como aquellos árboles junto al río, que permanecen para siempre. Dos libros distintos,
uno para vida eterna y otro para condenación. Dos libros que van a ser abiertos en ese momento. Uno para el gozo de tu Señor y otro para la condenación eterna. Ayer miraba un mensaje de un hombre de Dios que me causaba mucho en mi corazón. Y este hombre hablaba de los talentos que Dios te dio, de aquello que Dios puso en ti. Y dijo algo que me causó revuelo en mi mente y en mi corazón, y dije, Dios mío, yo te tengo que preguntar esto. Pero cuando la palabra causa algo, es porque algo trae. Testear los espíritus y preguntarle a Dios por discernimiento y porque nos aclare qué es. Pero este hombre hablaba de los talentos, y cuando decía de los talentos se me hizo tan impresionante que él dijo, ¿sabes por qué Dios no te ha multiplicado? ¿Sabes por qué Dios no te ha dado más? Y me quedé pensando y dije yo, ¿por qué, Señor? Porque no has multiplicado lo que tienes. Y cuando yo me quedé pensando en esa palabra, la palabra de Dios en esa parábola dice que le entregó un talento a uno, a otro le dio 2 y a otro le dio 5. Usted conoce gente talentosa, me imagino, ¿no? Amén. Aquí está Mauricio, que muchas gracias, me parece el Señor. Aquí hay uno. Todos nosotros hay un talento. Mínimo tiene que haber un talento. Mínimo. Tiene que haber un talento en ti, un talento en mí. Lo más mínimo es un talento, pero tiene que estar ahí. Entonces dice la palabra de Dios que cuando regresó el Señor, el dueño del talento, le dijo a aquel que tenía 5, y le dijo, Señor, puse a trabajar los 5 talentos que tú me diste y he ganado otros 5 más. Y le dice el Señor, bien, siervo bueno y fiel. Pasa al gozo de tu Señor. Y dice que fue con aquel que tenía 2 talentos. Y le dijo, Señor, los 2 talentos que tú me entregaste, ¿qué crees, Señor? Los puse a trabajar y he ganado otros 2. Aleluya. El Señor, bien, siervo fiel. Pero dice la palabra de Dios que fue con aquel que tenía un solo talento. Y fue con él y le dijo, ¿qué hiciste con el talento que yo te di? Y dice la palabra de Dios que le dijo, Señor, como solamente tenía un solo talento, me dio miedo echarlo a trabajar, porque qué tal si lo perdía, Señor, sabiendo que tú eres Dios de toda la tierra. Entonces, ¿qué hice con mi talento? Lo escondí. Lo escondí bajo la tierra para cuando tú vinieras el talento estuviera allí intacto. Y yo te vengo a decir, hay talentos aquí que todavía están intactos. Entonces dice la palabra de Dios que cuando vino el Señor del talento, le dijo, Señor, aquí está el talento que me diste. Y le dijo, siervo malo, podías haber puesto a trabajar mi dinero, dárselo a sus banqueros y yo recaudar los impuestos de eso. Pero como tuviste miedo, le dice a los siervos, dice, quítenle el talento y échenlo al fuego. Y luego termina el Señor diciendo, y aquel que tiene 5, ahora ya tenía 10, y aquel que tiene 4 o 5 que multiplicó, dale también más talentos. Todos aquí tenemos un talento. Hay que ponerlo a trabajar. Todos tenemos un talento. Dios nos dio ese talento. Tenemos que multiplicar. Gloria sea al Señor. Escritos en el libro de la vida. Quiero terminar con esto. Vamos a ir a Lucas 10 del 17 al 20. Y dice la palabra de Dios,
Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como rayo. Y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os hará daño. Aleluya. Pero no os regocijéis de que los espíritus se sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Aleluya. Aleluya. Y es bien interesante porque yo me daba cuenta que es una línea bien casi invisible, una línea entre hacer prodigios y señales para el Señor y estar inscrito en el libro de la vida. Porque tú puedes confundir que cuando hay señales por Dios, tú puedes confundir que cuando se sana a alguien o cuando hay palabra de Dios, tú puedes confundir. Inmediatamente tu mente empieza a decir: no, ese hombre es salvo, esta mujer es salva. Pero aquí me da bien interesante algo. Digo, yo les he dado potestad de que se sujeten todo y nada les va a hacer daño. Pero no se regocijen de que los espíritus se sujetan. Regocijaos que sus nombres estén escritos en los cielos. Yo tengo que tener alegría por lo que Dios hace a través de nosotros. Tengo que tener alegría que Dios le bendice a alguien, que le da palabra, que lo saca de donde está, que le trae sanidad o que hay alguna restitución en su vida. Yo tengo que tener alegría de eso y seguir trabajando en eso y obrando por lo que Dios nos ha mandado a hacer. Yo tengo que alegrarme con aquel que se alegra, llorar con aquel que llora y de estar siempre con aquel necesitado. Yo tengo que hacer el trabajo que Dios me ha mandado a hacer. Pero ese no es mi gozo. Y lo digo porque hay momentos en la vida que ponemos nosotros nuestro gozo en lo que Dios va a hacer. ¿Alguien viene aquí? Hay momentos que nosotros, y sobre todo la gente que predicamos y conocemos el Evangelio, vamos a un lugar pensando que, ay, Dios ahora va a hablar, Dios ahora va a obrar, Dios ahora va a hacer prodigios y señales, y va a ser, y de seguro aquel por lo que los hace tiene que ser santo, tiene que ser salvo, tiene que ser apartado para Dios. Pero te vengo a decir algo, que el sujetarse de demonios y hacer sanidades no te pertenece a ti, le pertenece al Señor. Lo que a ti te pertenece es estar escrito. Lo que a ti te pertenece es estar inscrito. Porque la palabra de Dios me enseña que cuando Jesús entraba al templo, los demonios... Estamos aquí. Porque el estar inscrito no tiene nada que ver con sacar demonios. Y eso lo miramos ahí. El estar inscrito en el libro de la vida no tiene nada que ver con hacer prodigios y señales. Pero tiene que ver mucho con que Dios te defienda. Pero tiene que ver mucho con que tú eres apartado para Dios. Pero tiene que ver mucho que tú vives en santidad y en la voluntad de Cristo. Pero tiene que ver mucho que tú eres aquel que Dios va a defender en los últimos tiempos. Hace más de 2 años atrás, no sé si aquí alguien se acuerda, hace más de 2 años atrás, el Señor nos empezó a dar visiones y cosas que venían por el mundo. Y mucha gente, tal vez de los que estamos aquí, ojalá que no, nos hemos desanimado porque no ha acontecido nada. Porque no ha pasado nada, no va a pasar. Se me hace que eso ya pasó o fue por otro tiempo y me equivoqué. Nunca ha estado más cerca de lo que viene como ahora. Y yo te vengo a decir algo. Vuelve otra vez a comprarte tus agüitas, tu comidita, y vuelve otra vez a ese espíritu, porque se está acercando el tiempo cada vez. Y algo va a suceder en este tiempo que nos va a tener encerrados en casa. Algo viene. Por eso el Señor me ha mostrado que vamos a estar apartados en un lugar desértico, fuera de lo que es el mundo, fuera de lo que es Egipto. Egipto representa el mundo. Vamos a estar fuera de esto que representa el mundo, apartados en un lugar para Dios, pero
por la provisión de Dios, pero nos ha dado el entendimiento al Señor de que algo viene y tenemos que estar atentos de que no nos dejemos influenciar porque no pasa nada, porque no viene, porque no va a llegar. Y necesitamos estar preparados. El Señor nos está dando aviso, nos dio aviso hace más de 2 años atrás que algo viene. Todo se está acomodando para eso. Tenemos que estar alertas y atentos. Lo que dijo Dios hace 2 años o más de 2 años se va a cumplir. Ahí viene. Hubo sueños, acuérdense, hubo sueños de guerras, hubo sueños de aviones de guerra, hubo sueños, porque Dios nos está mostrando algo que algo viene. Y tenemos que estar atentos a eso. Va a llegar. Vamos a juntar lo que tenemos que juntar. Que seamos sabios en lo que viene, porque viene algo fuerte para el mundo. Tenemos que estar atentos. Gloria sea al Señor. Quiero despedirme con eso. Regocijaos porque los nombres estén escritos en los cielos. Ese es el regocijo que tenemos que tener nosotros. Claro, buscar, anhelar los mejores dones es algo, consejo que nos daba Pablo para la iglesia. Anhelen los mejores dones, anhelen las mejores cosas de Dios, anhelen buscar a Dios, anhelen lo que no se ve más de lo que se mira y pongan su mirada en lo del cielo y no en la tierra. Pero es importante entender que en el final tiempo Dios va a defender a aquellos que están inscritos. Y no aquellos que estuvieron en la iglesia, y no aquellos que fueron a 1000 servicios, y no aquellos que hicieron prodigios, o aquellos que hicieron señales, no, aquellos que estén inscritos. Pero para estar inscrito tienes que permanecer en Jesucristo. Es la única forma que podemos inscribirnos en ese. Es la única salvación. La palabra de Dios dice que nadie viene al Padre si no es por Jesús. Nadie. La palabra de Dios dice: yo soy la verdad, el camino. Yo soy la verdad, la vida. El camino. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el alfa y el omega. Yo soy el puente. Yo soy el camino. Yo soy la vida verdadera. Yo soy la sanidad. Yo soy el redentor. Yo soy el salvador. Yo soy el proveedor. Yo soy la roca. Yo soy aquel que siempre está ahí. Él es el único. Es la única forma que vamos a llegar a ser inscritos en este libro y que no seamos borrados. Ahora te voy a dar este consejo. Dios te inscribe. Yo quiero que agarres esto bien. Quiero que lo agarres bien el día de hoy en este día. Dios te inscribe, pero tú. Dios te inscribe. Una vez que lo aceptas y aceptas vivir en su voluntad y estar con Él. Dios te inscribe, pero eres tú el que hace que Dios te borre. Dios no quiere borrar a nadie. Dios lo que menos quiere es que se pierda a alguien que se le fue dado. Él no quiere eso. Dios quiere que permanezcas en Él. Inscritos en el libro de la vida. Es lo que tenemos para el fin del tiempo. Que estemos inscritos en este libro. Pues Dios nos va a traer la salvación donde quiera que estemos, pero tenemos que estar inscritos en el libro de la vida.